¿Por qué Venezuela destruyó su moneda? La historia de los 14 ceros. ¿Cómo se explica que un país que literalmente dormía sobre la reserva de petróleo más grande del mundo terminara viendo a su gente rebuscando comida en la basura? No, no es una exageración, es una pregunta matemática. ¿Cómo una moneda que era tan fuerte como el dólar terminó perdiendo 14 ceros? 14. Muchos te dirán que fue mala suerte o culpa del imperio, pero la realidad, la que incomoda, es que Venezuela, incluso en sus 40 años de democracia ejemplar, tenía un defecto de fábrica. No era una dictadura política, cierto. Había elecciones, congreso y separación de poderes, pero nunca hubo libertad económica real. Desde los años 60 compramos la idea de que papá Estado debía controlarlo todo. La moneda, los precios, esto lo retomamos más adelante. Ese modelo fue el cáncer silencioso que nos debilitó mucho antes de que llegara la hiperinflación. Flashback, el sueño venezolano. Para entender la caída hay que recordar la altura desde la que caímos. Hubo un tiempo, que hoy parece una leyenda urbana, en el que el bolívar era, literalmente, dinero duro. Hablo de los años 50 bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. No estamos aquí para defender dictaduras políticas. Aquí hablamos de hechos económicos y los datos no tienen ideología. El tipo de cambio, 3,35 bolívares por dólar, fijo. ¿Inflación? Prácticamente inexistente. Hubo años de deflación, sí. Bajaban los precios mientras el país crecía. El Banco Central tenía respaldo en oro físico. El bolívar ahorraba valor. El resultado, Venezuela se convirtió en el sueño americano de América del Sur. Italianos, españoles, portugueses escapaban de la posguerra europea para venir a hacer la América en Venezuela. Venían a trabajar, a construir y a ahorrar en bolívares, pero este sistema tenía un talón de Aquiles. Dependía de que el Estado gestionara bien la riqueza petrolera y darle la chequera del país a los políticos. Bueno, ya sabemos cómo termina esa historia. Entramos en la democracia. Desde 1961 hasta 1983, Venezuela mantuvo el dólar en 4,30 bolívares. Parecía estabilidad, se sentía como estabilidad, pero era una ilusión subvencionada. Aquí es donde entra en escena papá Estado. Desde el control de la moneda hasta regulaciones absurdas del día a día, el Estado asumió que podía planificarlo todo mejor que el mercado. En 1976 ocurre un punto de quiebre, la nacionalización del petróleo. El Estado dijo, todo esto es mío, y cuando el Estado se convierte en el dueño absoluto de la riqueza, el ciudadano deja de ser creador de valor y pasa a ser dependiente de la renta. Mientras tanto, la fiesta continuaba. Viajes a Miami, importaciones baratas, gasto público desbordado, pero para sostener el 4,30, el país se endeudó masivamente. Para 1983, la deuda pública rozaba el 60% del PIB. La bomba de tiempo ya estaba activada. Viernes, 18 de febrero de 1983. El Viernes Negro. No fue un accidente, fue del día en que la matemática pasó factura. El gobierno admitió que no tenía dólares, devaluación. Ese día, la clase media venezolana aprendió la lección más dolorosa de las finanzas. El dinero fiduciario no es tuyo, es del político de turno. Desde ahí, el caos, inflación del 30%, del 80%, del 100% anual. La gente trabajaba igual, pero compraba la mitad. En 1989 estalla el Caracazo. Y en 1992 ocurre algo clave. En medio del caos, un teniente coronel llamado Hugo Chávez intenta un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Fracasa militarmente, pero triunfa mediáticamente. Luego, viene la crisis bancaria de 1994. Bancos quebrados, ahorristas arruinados. El terreno estaba fértil para el populismo. La gente estaba empobrecida, frustrada y buscando un mesías. Alerta de spoiler. Los mesías políticos no existen. Hugo Chávez llega al poder en 1999 prometiendo justicia social, igualdad y el fin de los privilegios. Su discurso conectó con una población que venía de perderlo todo. Ahorros, estabilidad, confianza. Al principio, muchos creyeron que el problema no era el modelo, sino quienes lo habían administrado. Pero Chávez no solo prometió administrar mejor, prometió refundar el país, cambió la constitución, concentró poder, politizó las instituciones. Y luego ocurrió el evento que lo cambió todo.
Entre 2003 y 2014, el mundo vivió uno de los mayores ciclos alcistas en el precio del petróleo. Venezuela, sentada sobre las mayores reservas del planeta, recibió una cantidad de dólares que no tenía precedentes históricos. Entró más dinero que en los años 70, más que en cualquier otro periodo democrático, más que el Plan Marshall europeo, ajustado por tamaño de economía. Era una segunda oportunidad histórica y se desperdició. Pero para entender la magnitud del desastre hay que comparar, porque en los años 50, 60 y 70, con todos sus errores, Venezuela sí transformó renta petrolera en desarrollo real. En ese periodo se construyeron autopistas que conectaron al país, hospitales, colegios. Se crearon algunas de las mejores universidades de América Latina. Se levantó la hidroeléctrica más grande del mundo en su momento. Se construyó el metro de Caracas, símbolo de modernidad urbana. Se desarrolló la refinería más grande del planeta para esa época, las empresas siderúrgicas de Guayana. Y a pesar de todos sus fallos, se consolidó una de las democracias más sólidas del continente. ¿Había corrupción? Había ineficiencia, pero había país. Ahora comparemos eso con la segunda bonanza petrolera. Entre 2004 y 2014, entraron a Venezuela más dólares que nunca en su historia. Era otra oportunidad irrepetible. Y esta vez, en lugar de ahorrar, el gobierno decidió gastar más. En lugar de invertir, decidió controlar. En lugar de producir, decidió importar. No se construyó infraestructura estratégica, no se fortalecieron instituciones, no se diversificó la economía. Lo que sí se hizo fue algo distinto. Se calcula que alrededor de $1 billón, un trillion en inglés, fue malversado, robado o saqueado de la nación. Para el país fue una tragedia histórica, para ellos fue el negocio de sus vidas. En 2008 ocurrió algo inédito, la primera reconversión monetaria en la historia de Venezuela. En plena mayor bonanza petrolera jamás vivida, se creó el Bolívar Fuerte. Se eliminaron 3 ceros a una moneda que había mantenido su estructura por más de un siglo. No fue una reforma, fue maquillaje monetario. Quitarle ceros al billete no salvó al dinero, solo retrasó lo inevitable. Porque cuando un Estado necesita maquillar su moneda en tiempos de abundancia, el colapso ya no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. En 2013, ocurre algo que marca no solo una bifurcación económica, sino política y social. Oficialmente, Hugo Chávez falleció el 5 de marzo de 2013 tras una larga batalla contra el cáncer que se extendió durante años y por la cual estuvo bajo tratamiento médico, incluso fuera del país. Pero entre rumores, secretismo estatal y contradicciones, surgió una versión alternativa que muchos venezolanos recordaron durante años. La exfiscal Luisa Ortega Díaz, desde el exilio, llegó a afirmar que Hugo Chávez podría haber muerto a finales de diciembre de 2012. Ese ambiente de dudas y tensiones continuó cuando, semanas después, se convocaron elecciones presidenciales para cubrir el periodo vacante. Las elecciones se realizaron el 14 de abril de 2013, apenas semanas tras el anuncio oficial del fallecimiento de Chávez. Nicolás Maduro, vicepresidente y heredero político designado por Chávez, fue declarado ganador por un margen extremadamente estrecho. Esto convirtió en la elección más reñida del país en décadas y desató cuestionamientos, demandas de auditorías e incluso acusaciones de irregularidades por parte de la oposición. Esa estrecha victoria, con un margen de menos de un 2%, alimentó aún más la inestabilidad política en un país que ya estaba políticamente fracturado. El nuevo gobierno heredó un Estado sobredimensionado, una economía profundamente distorsionada y una población que durante más de una década había sido empujada a depender del gasto público y de los subsidios. Pero en lugar de corregir el rumbo, se tomó la decisión más fácil y la más destructiva: profundizar el error. Sin dólares suficientes para sostener el modelo, el gasto público continuó como si nada hubiese cambiado. La solución, la más antigua y peligrosa de todas: imprimir dinero. Dinero sin respaldo. Dinero creado de la nada. Dinero que no representaba producción, sino déficit, deuda y promesas incumplidas. El Banco Central dejó de ser una institución técnica, dejó de proteger la moneda, y se convirtió en una herramienta política al servicio del poder. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Los precios comenzaron a subir no por meses, sino por semanas. Luego, por días. Después, por horas. El salario perdía valor antes de que el trabajador llegara a casa.
El ahorro desapareció, literalmente se evaporó. Luego vinieron más maquillajes. En 2018 nació el Bolívar soberano, 5 ceros menos. En 2021, el Bolívar digital, otros 6 ceros adicionales. No eran soluciones, eran intentos desesperados de ocultar el colapso. Entre 2013 y 2020, Venezuela vivió una de las hiperinflaciones más largas y destructivas de la historia moderna. 3 reconversiones monetarias, 14 ceros eliminados. No fue una corrección técnica, fue una confesión de fracaso. El bolívar dejó de cumplir su función básica, ser dinero. La gente dejó de contar billetes y empezó a pesarlos. Los precios se escribían con marcadores. Los salarios se pagaban y se gastaban el mismo día. El dinero dejó de coordinar la vida económica. Y cuando el dinero muere, muere algo todavía más profundo, la confianza social. Cuando el dinero del Estado no vale nada, el ciudadano busca refugio, guarda los dólares bajo el colchón, hace trueques. Y sucede algo inesperado. En medio del colapso, muchos venezolanos encontraron una salida digital, el Bitcoin. Venezuela se convirtió en uno de los países con mayor adopción cripto del mundo, no por moda, sino por supervivencia. Pero como todo en esta historia, eso también tuvo su lado oscuro. En el próximo video vamos a destapar cómo el poder también usó las criptomonedas para corrupción y saqueo. Si este video te aportó valor, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un pulgar arriba para que este contenido llegue a más personas. Y si tienes algo que aportar, corregir o debatir, los comentarios están abiertos. La idea aquí es conversar, con respeto y con datos. Gracias por ver este video. Te esperamos en el próximo episodio para seguir entendiendo la historia, la economía y el valor de la libertad.